Muy buenos días, amados hermanos. Qué alegría que podamos estar juntos esta mañana para seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Estamos haciendo nuestro devocional en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 12, desde el versículo 13 hasta el versículo 27. Y de esta porción me gustaría ver rápidamente con usted dos consecuencias de no dar a Dios lo que es de Dios. Vamos allí al versículo 13 del capítulo 12. Dice de la siguiente manera: y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz, que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Respondiendo Jesús les dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Acá está la primera consecuencia de no dar a Dios lo que es de Dios. La primera consecuencia es desarrollar hipocresía. Acá vemos a dos grupos de personas. Unos son del grupo de los fariseos y el otro del grupo de los herodianos. Dos grupos totalmente opuestos entre sí. Sin embargo, en esta ocasión dejaron de lado todas esas diferencias y unieron fuerzas para ir contra el Señor Jesucristo en un intento de hacerlo caer, de ponerle una trampa y hacerlo caer en esa trampa. Sin embargo, el Señor Jesucristo va a identificar la hipocresía de ellos. El versículo 15, y lo dice claramente, ¿no? Que el Señor, percibiendo la hipocresía de ellos, y entonces les va a decir: ¿por qué me tentáis? La razón de no dar a Dios, o las consecuencias, una de las consecuencias de no dar a Dios lo que es de Dios, es actuar con hipocresía. Y la hipocresía de ellos se evidenció en la adulación. Maestro, sabemos que vos enseñas con verdad el reino de Dios, el camino de Dios, que no te cuidas de nadie, que vos eres honesto. Y adulaciones y adulaciones y adulaciones. Cosas que ellos, los líderes religiosos, tanto por un lado los fariseos, pero también los herodianos, no las creían, pero las decían de boca para afuera. Hipocresía. Y en su hipocresía intentaron tentar a Dios. Eso es lo que el Señor Jesucristo les dijo: hipócritas, ¿por qué me tentáis? Les va a decir: ¿por qué me tentáis? Ellos estaban intentando tentar al Señor. Y muchas veces los cristianos podemos también tener esta actitud de tentar a Dios. ¿Qué es tentar a Dios? Bueno, tentar a Dios tiene que ver con el hecho de tratar de convencer a Dios de que haga algo en contra de su propia naturaleza o en contra de su voluntad. Pedirle a Dios: Dios, si existes, Dios, si me amas, Dios, si tú eres bueno, haceme esto, contestame esta oración. Y van allí intentando tentar a Dios, intentan que Dios haga algo que es en contra de su naturaleza o en contra de su voluntad. ¿Producto de qué? De no dar a Dios lo que es de Dios. Porque cuando el Señor Jesucristo pide la moneda, dice: dame la moneda del tributo. Qué duro, qué momento tan duro para ellos, porque los fariseos, una nación, parte de esta nación que estaba sometida bajo el gobierno del Imperio Romano, entregarle la moneda del tributo al Señor Jesucristo, donde estaba allí la imagen del tribuno César, era recordarles que ellos eran esclavos. Y ellos que decían: nosotros no somos esclavos de nadie. Y sí, acá está la moneda. Y aquí está la imagen de aquella persona a la que ustedes han sido sometidas, son esclavos. Así es que hagan algo, les dice el Señor Jesucristo. Devuélvanle esa palabra, dadle al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Esa palabra dad significa devuélvanle. Esto es de César, devuélvanselo a César. Y ellos, estos fariseos, estos líderes religiosos, con todo el dolor del alma, con toda la bronca del mundo, tenían que dar al César lo que es del César. Y lo hacían, no les quedaba otra. Sin embargo, estaban fallando en lo más importante: devolverle a Dios lo que es de Dios, dar a Dios lo que es de Dios. En eso habían fracasado rotundamente. No le estaban dando a Dios lo que es de Dios. A propósito, amado hermano, ¿usted le está dando a Dios lo que es de Dios? ¿Qué es lo que le tiene que dar a Dios? En primer lugar, darle allí su tiempo. Dios le ha dado la vida el día de hoy. ¿Le va a dar su tiempo a Dios? ¿O le va a dar las migajas de lo que le quede del día? ¿Por qué no decidir darle a Dios
cada primicia de un nuevo día que Él le da a usted. Dedicarlo a Dios para estar con Él a solas, en oración, con su palabra. De hecho, después nos vamos a encontrar con un grupo de personas que como no le daban a Dios lo que es de Dios, entonces tenían un terrible problema de ignorancia. Acá estaba la otra consecuencia. Por un lado la hipocresía, pero por otro lado la ignorancia. Estaban los saduceos, que como no le daban a Dios lo que es de Dios, ese tiempo sincero de búsqueda, de buscar en su palabra, de estudiar su palabra, que usted y yo le tenemos que dar, estudiar su palabra con sinceridad, yendo allí para querer conocer a Dios, su carácter, su persona, su poder, su voluntad para nuestras vidas. Ellos no lo hacían. Y entonces van a venir los saduceos ahora del Señor Jesucristo y con una historia muy absurda y ridícula van a querer burlarse de la idea de la resurrección, porque los saduceos no creen en la resurrección. Eran los racionalistas de la época. Y entonces el Señor Jesucristo, después de escuchar la historia que estos saduceos le traen, de que hubo uno que se desposó a una mujer, se casa con una, muere sin dejar descendencia, viene el segundo, pasa lo mismo, y así los 7, entonces ellos preguntan, ¿y de quién entonces va a ser en la resurrección esta mujer? ¿De cuál de los 7? Y el Señor Jesucristo les va a evidenciar cuánta ignorancia hay en la mente de ellos. ¿Ignorancia de qué? Ignorancia de las Escrituras. Miren lo que dice allí el versículo 24. Entonces, respondiendo Jesús les dijo, ¿no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? ¿Qué ignoraban ellos? La Escritura. Que la Escritura habla acerca de la resurrección, pero ellos ignoraban esto. ¿Qué más ignoraban? Ignoraban el poder de Dios, el poder que Dios tiene para resucitar aún a los muertos, para traer a uno a la vida de entre los muertos. Ellos ignoraban completamente. ¿Producto de qué? De no dar a Dios lo que es de Dios. Y eso le puede pasar a usted, me puede pasar a mí, que por no dar el tiempo que debemos darle a Dios, comenzamos a desarrollar hipocresía o la ignorancia comienza a ganar en nuestras vidas y comenzamos a actuar de una manera errónea las Escrituras, porque ignoramos las Escrituras e ignoramos el poder de Dios. Después el Señor Jesucristo va a tomar el mismo libro de Moisés que estos saduceos vinieron presentándole al Señor Jesucristo. Moisés dice que, y después va a decir, ustedes creen que saben de Moisés y no han leído que Moisés también dice, cuando se le presenta allí en medio de la zarza, yo soy Jehová tu Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Entonces allí los deja callados. Pero entonces que el día de hoy, mi amado hermano, la palabra de Dios nos desafíe a darle a Dios lo que es de Dios, nuestro tiempo, nuestra devoción, nuestra adoración, nuestra obediencia a Él, mi amado hermano. ¿Ok? Le envío un fuerte abrazo, Dios me lo bendiga. Este es el desafío para el día de hoy. En primer lugar, ¿eres un ciudadano honesto que paga los impuestos? Eso es lo que Jesús esperaría de ti. Pero lo que es más importante, ¿pagas los impuestos divinos cuando le das al Señor lo que es de Él? Quizás necesites hablar con el Señor acerca de los impuestos atrasados que le debes. Recuerda responder las preguntas del desafío de hoy.